Entonces, sigamos, ya vimos la parte de cifras significativas. ¿Para qué nos sirven? Pues porque nosotros tenemos que dejar expresada nuestra incertidumbre absoluta con una sola cifra significativa. Solo para eso la vamos a necesitar esta parte, para los próximos informes, para las próximas reuniones. Entonces, aquí ya venimos con cómo expresar el resultado de una medición. Yo ya les había anticipado cómo era que nosotros lo íbamos a expresar. Nosotros teníamos un parámetro X, tenemos el valor medio y delta X, que viene siendo la incertidumbre absoluta, siempre con sus respectivas unidades. Ahora, el resultado de una medición. Nosotros habíamos dicho que las mediciones no eran absolutas, que siempre había cierto grado de incertidumbre y que esa incertidumbre dependía de quién lo medía, de lo que se medía y con qué se medía, ¿verdad? Entonces, con eso, para que nosotros tengamos una mayor certeza, para que reduzcamos los errores, nosotros en lugar de tener un resultado de medición, vamos a tener un intervalo de valores, ¿sí? Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto de acá. Nosotros vamos a tener un conjunto o intervalos de valores que va a contener el valor verdadero de esa magnitud. Entonces, para representar ese intervalo, ese conjunto de valores, nosotros vamos a necesitar el valor medio, que es el más representativo, y la incertidumbre absoluta, que es la cantidad que va a contener el error de la medida. Entonces, lo expresamos siempre X igual a X barra o X medio. Este es el valor medio de mi medición. Delta X es mi incertidumbre absoluta. Esta incertidumbre absoluta tiene que tener una sola cifra significativa y el valor medio tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto que la incertidumbre absoluta. Y esta medición siempre con sus respectivas unidades. Esto es bien importante, que tenga unidades. Si no tiene unidades, yo no voy a saber qué es lo que se está midiendo, si se está midiendo en centímetros, pies, pulgadas, segundos, pues es para dar mayor orden, para ser un poco más formal. Seguimos con la segunda parte. Les había dicho que en lugar de tener un solo resultado, nosotros íbamos a tener un intervalo de resultados, un intervalo de mediciones. Entonces, nosotros tenemos un valor medio y una incertidumbre absoluta. Entonces, entonces nosotros vamos a tener un conjunto de valores de un intervalo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un X máximo y ese X máximo va a ser mi valor medio, mi X medio, más mi incertidumbre absoluta, que es delta X, ¿verdad? El triangulito es delta. Y esto igual con sus respectivas unidades. Y vamos a tener un X mínimo, que este X mínimo va a ser mi X medio menos delta X, igual con sus respectivas unidades. En la gráfica nosotros en lugar de tener a X tenemos a M. Entonces aquí tenemos un M, este es justamente mi valor medio. Aquí está ubicado mi valor medio. Justamente en esa parte. Aquí vamos a tener esta parte de acá. Aquí vamos a tener el valor mínimo. Y en esta parte de acá vamos a tener un valor máximo. Entonces ya con eso nosotros armamos nuestro intervalo de confianza. Este justamente es nuestro intervalo de confianza. Es el conjunto de resultados posibles, ¿verdad?
Entonces, seguimos en esta parte. Recordemos, cuando nosotros tenemos una medición, como la medición no es absoluta, tenemos cierto margen de error. Para que nosotros tengamos una mayor claridad con respecto a nuestros resultados, nosotros tenemos que ponerle un valor a ese error, esa incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que va a generar es que en lugar de tener un resultado, voy a tener un intervalo de soluciones. Tiene que ser lo más pequeño posible, ¿verdad? Para tener una mayor certidumbre, ¿sí? Para reducir nuestra incertidumbre, reduciendo nuestra incertidumbre, aumentamos nuestra certidumbre. Entonces, ese va a ser nuestro intervalo de confianza. Mientras más pequeño sea este intervalo de confianza, mayor certidumbre tenemos de cuál es el valor, porque aquí puede ser este valor de acá, puede ser este valor de acá, puede ser justamente el valor medio, entonces no es como que estamos tan seguros, pero pues está dentro de ese intervalo. Entonces, hoy sí seguimos. Ahora vamos con la parte del tratamiento de datos experimentales. Cuando nosotros recolectamos datos, nosotros recolectamos un valor central y recolectamos una incertidumbre absoluta. Y vamos a tener casos con los que nosotros vamos a realizar mediciones. El primer caso es con mediciones directas, estos son los más sencillos. El caso de mediciones indirectas, recordemos que una medición indirecta es la que resulta de la aplicación de una fórmula para encontrar la medición de la variable que nosotros andamos buscando. Y el caso 3 es cuando nosotros tenemos el intervalo de confianza y nosotros necesitamos saber cuál es la incertidumbre, cuál es el valor medio, etc. Entonces, empezamos con el primer caso, es medida directa, una sola medición. Aquí tenemos un valor central, que este es el que está directo por el instrumento de medición, y la incertidumbre absoluta que viene dado por la sensibilidad del instrumento. Entonces vamos a regresar a la medición, esta medición. Si nos fijamos, esta medición va a ser, aquí me dice que es 9.3 centímetros. Este es mi valor medio. ¿Sí? Es el que sale directamente del instrumento. Este es mi valor medio. ¿Sí? No es calor. Dígame. No, puso calor. Ahí decía calor. Listo. Entonces tenemos 9.3 centímetros, ese va a ser nuestro valor medio. Y habíamos hablado también de la sensibilidad de una regla, ¿verdad? Entonces esta es una regla convencional. La incertidumbre o sensibilidad del instrumento es de 0.1 centímetros. Si hacemos la conversión de unidades, es 1 milímetro, 0.1 centímetros. Entonces la necesitamos con 0.1 centímetros. Esta es mi sensibilidad de la regla. Bueno, aquí lo vamos a dejar sensibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a dejar expresada mi medición? Mi longitud va a ser igual a los 9.3 más menos 0.1. ¿Sí? Y aquí ya está escrito en notación de medición, ¿verdad? Una cifra significativa para la incertidumbre absoluta y el valor medio con la misma cantidad de cifras después del punto que la incertidumbre absoluta. Y con sus respectivas unidades, centímetros. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos. Entonces la longitud de esa hoja de papel podría ser, va desde 9.2 centímetros hasta 9.2, de 9.2, que sería 9.3 menos 0.1, hasta 9.4 centímetros. Entonces, mi solución va desde 9.2 hasta 9.4. Si yo hubiese medido esta hoja de papel con un pie de rey, hubiese tenido un menor intervalo de medición, un menor intervalo de confianza, ¿sí? Listo, entonces, ¿se entendió esa parte? Sí, muy bien. Sí, Listo. Entonces, ahora vamos con esta parte de acá.
el primer subcaso, ya abordamos este de medida directa de una sola medición. Vamos con el segundo, que es cuando tenemos repetibilidad de medición. Entonces, pongamos nuevamente el caso de que yo estoy en un segundo piso y estoy queriendo medir el tiempo con el que cae una pelotita y pues yo obtengo mis mediciones. Las mediciones que yo voy obteniendo son estas. Se las voy a poner aquí para que tengamos. Van a ser 4 mediciones. La primera me da 10.1 segundos. La segunda medición me da 10.2 segundos. La tercera medición me da 10.3, pongamos 10.3 segundos. Y una cuarta medición me da 10.2 segundos. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy haciendo el mismo experimento una y otra y otra y otra vez. Estoy haciendo la misma medición 4 veces. Entonces este caso se aborda con este de medida directa n cantidad de mediciones. Entonces para obtener el tiempo con el que cae esa pelotita, entonces lo que yo necesito es sacar el promedio. Entonces, ¿cómo se saca el promedio? Sumo todas mis mediciones y las divido entre la cantidad de mediciones. Entonces, en este caso, mi tiempo promedio, mi tiempo medio, va a ser justamente el promedio de esos, ¿verdad? Sería 10.1 más 10.2 más 10.3 más 10.2 y esto entre la cantidad de mediciones son 4 y esto me va a dar a 10.2 segundos, ¿sí? Esto es así como nosotros calculamos el valor medio de esta medición. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí. Bueno, listo. Entonces, ya con eso nosotros ya obtenemos el valor central. El valor central para una medida directa de varias cantidades de mediciones, pues es simplemente el promedio. Y ya para la incertidumbre absoluta, tenemos que considerar tanto la sensibilidad del instrumento como el error estadístico que nosotros tenemos. Entonces, el delta, este es delta instrumental es la sensibilidad del instrumento. En este caso, nosotros podemos observar que este cronómetro es especial y solamente puedo medir 0.1 segundos. Si ustedes lo hubiesen medido con el cronómetro de su celular, ustedes hubiesen podido obtener una mayor precisión, es decir, una menor incertidumbre. Si abrimos el del celular, el celular puede medir .00, entonces sería 0.01 segundos puede medir el del celular. Pero bueno, estamos con este caso para hacerlo un poco más sencillo. Tenemos que considerar tanto la incertidumbre instrumental y la incertidumbre estadística. Para calcular la incertidumbre instrumental, ustedes ya saben cómo sacarlo. Es el mínimo valor que puede medir ese instrumento. Y en general se lo da el fabricante. Y para cosas como reglas, cronómetros, pues eso no es tan necesario. Uno lo puede determinar solo viéndolo, cuál es el mínimo valor que puede medir. Para sacar la incertidumbre estadística, esta es la desviación estándar de la media. Entonces, aquí tenemos que va a ser la sumatoria del valor absoluto de los X sub i menos los X promedio. Entonces, vamos a tener mi primer X sub i es 10.1. Entonces, va a ser 10.1 menos mi valor medio, que es 10.2. Y esto le vamos a sacar el valor absoluto. Entonces, lo vamos a dejar con los bracketcitos. 10.1 menos 10.2, le vamos a sumar los 10.2 menos 10.2, que es mi segunda medición. Mi tercera medición es 10.3, mi valor medio es 10.2, le sumamos, aquí tenemos 10.2 menos 10.2. Entonces, sacamos esto sería el resultado, esto vendría siendo el resultado de mi, vamos
Vamos a ver si me da chance aquí. Este sería justamente el resultado de mi sumatoria, pero esa sumatoria yo la tengo que dividir entre la cantidad de mediciones. En este caso, pues son 4. Y esto me va a dar igual 0.1 más los 0 más 0 más 0.1 más 0. Entonces sería 0.2 entre 4 y esta medición me quedaría en 0.05, creo. Esto me quedaría en 0.05 segundos. ¿Sí? ¿Esta parte se entendió? Sí. Listo, y es así como ustedes lo irían calculando. Esto simplemente es de meter en formulita y saber cómo leer estos símbolos de sumatoria. Entonces, ahora sí seguimos, ya pasamos con la medición directa. Ahora seguimos con las mediciones indirectas. Tenemos dos casos, una cuando se suman o se restan las variables y en el otro cuando nosotros multiplicamos y dividimos. Y está otro caso que es cuando hacemos la mezcla de los dos. ¿Cuándo necesitaríamos este caso? Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo el perímetro de una hoja de papel, entonces tenemos que medir largo y ancho y sumarlos y luego multiplicarlos por 2, ¿sí? Entonces vamos a abordar primero solamente la suma de estas dos. Más o menos así es como nosotros lo tendríamos. Para obtener el resultado, pues nosotros simplemente ingresamos la variable. Entonces el ancho vale tanto, entonces vale 10.1, lo metemos. El B vale 11.3 y lo metemos en centímetros. Y simplemente lo sumamos y ya con eso obtenemos nuestro valor central. Solamente es de ingresar los datos, porque solamente se midió una vez. Ya para obtener la incertidumbre absoluta, pues sumamos la incertidumbre. La primera medición la hicimos con una regla, entonces la incertidumbre sería de 0.1 centímetros y en el otro caso, en el otro lado, el ancho también lo medimos con una regla, entonces también sería 0.1 centímetros. Entonces la incertidumbre sería de 0.2 centímetros. Esta forma de calcular la incertidumbre absoluta es un poco extraña porque muchas veces vamos a estar sobrevalorando esta incertidumbre, le estamos poniendo un poquito más, pero es mejor sobrevalorar un poquito la incertidumbre que infravalorar, ¿sí? Recuerden que esto a una persona que no conoce nuestro trabajo le da una pauta de más o menos el grado de precisión que tiene nuestra medición. Si nosotros estamos infravalorando la incertidumbre absoluta, entonces estamos inflando nuestros resultados, los estamos poniendo bonitos. Entonces es preferible ponerles un poquito más, en este caso le estamos poniendo un poquito más, porque pues ya con esto, si esta incertidumbre es aceptada, entonces ya pues es porque pues está bien, ¿verdad? Entonces, fíjense en esta parte de acá, independientemente si es suma o resta, nosotros siempre vamos a sumar las incertidumbres. La incertidumbre absoluta siempre es positiva y las incertidumbres siempre se suman, nunca se van a restar. ¿Por qué? Porque es preferible sobrevalorarlas un poquito que infravalorarlas, ¿verdad? Si las restáramos, las estaríamos infravalorando, porque, por ejemplo, si en lugar de sumarlas, les estuviéramos restando, medimos con regla, aquí medimos con regla, entonces sería 0.1 menos 0.1, me diría de que mi incertidumbre absoluta es 0 y no hay mediciones absolutas así, ¿verdad? Siempre tenemos cierto grado de incertidumbre, entonces por eso es que no restamos aquí en esta parte. El segundo subcaso es cuando nosotros tenemos multiplicaciones y divisiones. Aquí K, A, B y C son constantes. Digamos que esto es una fórmula. Para sacar el valor central simplemente es de ingresar las mediciones. B es una medición directa. V, le vamos a poner V. V es una medición directa. Y medición directa. Z es otra medición directa. Entonces ya con esto, pues simplemente las mediciones que yo ya hice, las ingreso en la fórmula y ya con eso obtengo mi valor central o valor medio.
Ahora, para la incertidumbre absoluta, pues nosotros necesitamos saber los aportes que me da cada una de estas mediciones. Esta medición tiene una incertidumbre, esta medición tiene otra incertidumbre y esta otra incertidumbre. Entonces, cada una va a aportar un poquito de error. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular de esta forma. Este de acá es justamente el aporte de error que hace el parámetro B, la medición B. Entonces, nosotros, si nos fijamos, es A, bajamos el exponente A multiplicado por la incertidumbre relativa de B. La incertidumbre relativa es la incertidumbre absoluta entre el valor medio. A eso le sumamos el error que aporta Y. Entonces sería, bajamos el exponente B y lo multiplicamos por la incertidumbre absoluta, por la incertidumbre relativa de la medición Y, que es la incertidumbre absoluta entre su valor medio. Y por último, esta parte de acá, que este es el aporte que hace Z. Y el aporte que hace Z es el exponente, lo bajamos, C, lo multiplicamos por la incertidumbre relativa de Z, que es la incertidumbre absoluta entre el valor medio. A todos esos aportes los vamos a multiplicar por el valor medio para obtener la incertidumbre absoluta de mi medición indirecta. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Bueno. La parte de valor central de todo el resto. ¿Cuál? La parte de abajo, la de las incertidumbres absolutas. ¿Esa? No, la de valor central. La del valor central. Aquí lo único, esta es nuestra fórmula. Esta es la fórmula que usted tiene. X es igual a K por BA por YB entre Z a la C, ¿verdad? Esta es su fórmula. Y de esa fórmula tiene que K es una constante, ese no es un valor que usted va a medir, A tampoco, B tampoco y C tampoco. Pero usted está midiendo B, está midiendo Y y está midiendo Z, ¿sí? Entonces, para calcular el valor medio, lo único que usted hace es ingresar esos datos que usted midió en la fórmula. Entonces, como usted solo midió B, Y y Z, entonces solo va a ingresar esos a la fórmula y los otros pues los copia porque usted ya conoce esos valores, son constantes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Listo, entonces seguimos. Para la máxima incertidumbre posible, aquí es cuando yo ya tengo mi intervalo de confianza y pues quiero sacar cuál es mi incertidumbre absoluta. La incertidumbre absoluta pues sería la resta del X máximo menos el X mínimo entre 2 para sacar la incertidumbre absoluta. Recordemos que nosotros teníamos un intervalo de confianza. Aquí nosotros vamos a tener el X mínimo y aquí vamos a tener el X máximo y acá justamente entre los dos está mi valor medio. De aquí nosotros teníamos un delta X y en el otro lado también nosotros teníamos un delta X. Entonces, la longitud de ese intervalo es 2 delta X. Por eso es de que es X máximo menos X mínimo sobre 2. Listo. Entonces, y ahora ya regresamos a la parte como dejar expresada una medición. Para dejar expresada una medición, recordemos que tenemos una notación. X es igual a X medio más menos delta X y con sus respectivas unidades. Recordemos, X medio es el valor medio. Delta X es la incertidumbre absoluta. ¿Cuál es la forma de notación, la forma de notación de medición? Me dice a mí de que el error absoluto solamente tiene que tener una sola cifra significativa
y que el X medio tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto que la incertidumbre absoluta. Entonces nosotros primero vamos a hacer que esta tenga una sola cifra significativa y ya después esta la hacemos concordar con la cantidad de cifras después del punto que tenga esta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí me dice escribir correctamente la medida X, donde se obtuvo 1.2345345 como valor central y 0.6789 para incertidumbre. Entonces, venimos acá. Mi incertidumbre es delta X, ¿verdad? Entonces es 0.6789 unidades. Pero me dice de que lo escriba correctamente. Y aquí me dice el inciso 1, el error absoluto tiene que tener solamente una cifra significativa. Entonces, transformándolo, entonces mi delta X es igual a 0.6 unidades. Entonces, ahí ya tenemos en nuestro primer requisito que mi incertidumbre absoluta solamente tenga una sola cifra significativa. Luego, tenemos que ajustar mi valor medio a que tenga la misma cantidad de cifras significativas que mi incertidumbre. Entonces, aquí tenemos X medio y esto es igual a 1.2345345 unidades. Entonces, lo transformamos para que tenga la misma cantidad de cifras después del punto que delta X. No la misma cantidad de cifras significativas. Cifras después del punto. Entonces, mi X medio va a ser igual a 1.2 unidades. ¿Sí? Y ya con eso, nosotros ya estamos listos para colocar la notación de medición. Mi medición X, esta va a ser igual a mi X medio más menos delta X, ¿verdad? Con sus respectivas unidades. Y esto va a ser igual a 1.2 más menos 0.6. Y esto le vamos a agregar sus unidades. ¿Sí? Y ahí ya tenemos la notación de medición y este es esto va a definir nuestro intervalo de confianza. ¿Se entendió esa parte? Gracias. En caso que en lugar de tener ese delta X, hubiésemos tenido tengamos otra medición, delta M, y que este delta M sea 0.124 unidades y tengamos un X medio un M medio, en este caso sería un M medio de 2.134523 unidades. Entonces nosotros tenemos que ajustar delta M a una sola cifra significativa y este M medio tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto. Entonces, este delta M me tiene que quedar como 0.001. Recordemos que los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0, pues no son significativos, entonces ese solamente tiene una cifra significativa. Entonces aquí ya tenemos mi delta M, tenemos mi M medio. ¿Cuántas cifras después del punto hay? Aquí hay 1, 2, 3 cifras después del punto, no cifras significativas, cifras después del punto. Entonces mi M medio aquí vendría siendo 2.13, 5 le vamos a poner. Aunque con reglas de redondeo tendría que ser 4. Entonces aquí 2.135. Entonces mi medición me va a quedar en 2.135 más menos 0.001 y estos van a ser mi medición, ¿verdad?
¿Siempre aplicamos reglas de redondeo o lo podemos dejar tal y cual está? ¿Cómo así? Por ejemplo, en delta X solo lo pasó a 0.6 y digamos, Ah, aquí siempre. va 0.7, sí. Ah, bueno. Lo pueden hacer así. Yo prefiero que siempre lo redondee. Si es mayor a 5, si es mayor a 5, pues redondean independientemente si es par o impar. Sí. Listo. Ok. Y aquí quedaría 0.7 también. Listo. Entonces, seguimos. Ya vamos con la última parte. Aquí una vez va con Z, vez. Cuando yo ya tengo mis datos y resultados, ¿para qué sirven? Pues me dan información sobre exactitud, precisión y discrepancia. Recordemos que exactitud y precisión no son lo mismo. Exactitud es la concordancia de mis mediciones con respecto a un valor teórico, un valor aceptado. Precisión es qué tanto se parecen mis mediciones entre sí, y la discrepancia es cuando estamos comparando métodos o también cuando estamos comparando un intervalo con otro intervalo o con un dato teórico. Entonces, aquí tenemos la parte de exactitud. Exactitud nosotros lo vamos a trabajar a partir del porcentaje de error. Este que nosotros tenemos acá, este va a ser el porcentaje de error. Este es el porcentaje de error. Entonces, el porcentaje de error a mí me dice esto. Es el valor absoluto, el porcentaje de error siempre es positivo. Y pues aquí está entre un valor absoluto, XE es mi medida, XE es mi medida, XT es mi dato teórico, y aquí pues hacemos la operación. Esto es el grado de concordancia que tiene mi medición con respecto a un dato teórico, es porcentaje de error. ¿Qué esperamos de este resultado? Que sea lo más bajo posible, porcentaje de error. ¿Cuánto de mi medición es un error? Entonces, mientras más bajito esté esto, mayor exactitud tiene mi medición. Entonces, también podemos utilizar esta otra relación, que porcentaje de exactitud es igual a 100% menos el porcentaje de error, ¿sí? Entonces tenemos esa parte. Algo bien importante es que cuando ustedes estén operando el porcentaje de error, ustedes no van a meter el porcentaje ahí, porque si ustedes ponen 100% en su calculadora, el 100% les va a dar 1, y aquí para lo único que lo utilizamos es para efecto de símbolo. Entonces ustedes van a ingresar esto, el dato medido, el dato medio medido, menos el dato teórico, las barras de valor absoluto entre el dato teórico por 100. Es eso lo que ustedes van a obtener, y con eso ustedes obtienen el porcentaje de error. Recuerden que mientras más bajo es el porcentaje de error, mayor exactitud tiene su medición, ¿sí? Listo, entonces, si seguimos con lo otro, cuando nosotros lo queremos ver de forma gráfica, ya lo habíamos visto con los dardos, pero esto ya es más propio de una medición. Este es mi intervalo de medición, este es mi dato teórico y este es mi dato medio medido. Entonces, mientras más cercano esté mi dato teórico de mi valor medio medido, entonces hay mayor exactitud. Pero mientras más alejado esté de mi dato medio medido, pues aquí ya no es tan satisfactorio, es menos exacta mi medición. Recuerden que no podemos hablar de que una medición es exacta o que es precisa. Podemos hablar de que tiene alta exactitud, baja exactitud,
alta precisión y baja precisión, ¿sí? En esta parte, con la incertidumbre de precisión, esta es la incertidumbre relativa. Y esta incertidumbre relativa lo que me dice a mí es qué tanto dudo de mi medición. Entonces, si se fijan, mientras más grande sea mi incertidumbre absoluta, va a ser mayor mi porcentaje de incertidumbre relativa. Y recuerden, lo que yo quiero es reducir la incertidumbre para tener una mayor certidumbre. Entonces, mientras más bajo sea este valor de incertidumbre relativa, mayor precisión tengo. Entonces, este dato de acá es el porcentaje de incertidumbre relativa. Este es mi porcentaje de incertidumbre relativa y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Para operarlo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser esta parte de acá. Simplemente vamos a operar, vamos a dejar fuera ese porcentaje y nosotros vamos a hacer esta parte. Delta X es mi certidumbre absoluta, X medio es mi valor medio y lo multiplicamos por 100. Ya con eso obtengo mi certidumbre relativa y ya para obtener mi precisión, pues tenemos mi porcentaje de precisión es igual a mi 100% menos mi porcentaje de incertidumbre relativa. ¿Sí? Entonces ya con eso tengo, mientras más bajo es mi porcentaje de incertidumbre relativa, mayor es mi precisión. ¿Sí? Esta parte se entiende.